Baruch Hashem, mis queridos Talmidim, hoy estamos de vuelta nuevamente estudiando una parashá muy hermosa, que es la parashá Trumá, donde todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Hashem le dijo a Moshe que el pueblo diera de corazón, Baruch Hashem, todas las personas donaran, ¿verdad? Y que tomaran ofrenda a esas personas que donaran de corazón realmente para la obra de Hashem. Entonces, estoy muy contento porque muchas personas se están anexando a nuestro canal, están estudiando Torah con nosotros. Y bueno, hoy entramos al mes de Adar, el mes de la alegría, el mes de donde está prohibida que la persona esté triste, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos Talmidim, entramos nosotros como siempre con una anécdota del Talmud, Baruch Hashem, donde Rabí Akiva, Baruch Hashem, observó que uno de sus discípulos estaba en la academia con la cara sombría, o sea, estaba triste, se sentía muy atribulado. Y él le preguntó el motivo, ¿verdad?, que tenía de estar así. Entonces, el alumno o el talmidín le contestó y dijo que todavía había tenido un sueño malo. Y dice que en el sueño le dijeron tres cosas. ¿Y cuáles son las tres cosas que le dijeron? Primero, que en el mes de Adar iba a morir. Como segundo, que no vería el mes de Nisan. Y como tercero y último, las cosas que le mostraron en el sueño, lo que iba a sembrar no lo iba a cosechar. Entonces, estas tres cosas, dijo Rabí Akiva enseguida, que viste en tu sueño, son justamente muy buenas. Respecto a tu muerte en Adar, significa que vas a dedicar con toda tu vida al estudio de la Torá y serás famoso. ¿Por qué? Porque Adar significa grandeza y fama. En cuanto a lo que te dijeron que no verás Nisan, significa que nunca serás tentado. En hebreo, Nisayom, ¿verdad? Por último, lo que te han dicho de que lo que siembres no lo cosecharás, significa que tendrás hijos que vivirán mucho tiempo. O sea que prácticamente las personas ascienden a los cielos en la noche cuando el alma asciende, le muestran cosas que van a suceder y aparentemente la persona se siente atribulada por todo esto, pero en realidad todo lo que es negativo es positivo para el judío, Baruch Hashem. Ok, entonces no siendo más, entramos nosotros, ¿verdad?, en materia y nos encontramos en el 2 de Adar, Baruch Hashem, y entramos a la parashá Trumá y leemos el Sefer Torah en hebreo, en Shemot, capítulo 25, del 1 al 2, y dice de esta manera: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, daber el Bnei Israel, veikuchu li teruma me'et kol ish asher yedavenu libo tihku et terumati. Baruch Hashem. Entonces, esto dice el Sefer Torah en español de esta manera, dice: el Eterno habla a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel que tomen una porción separada para mí de todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Baruch Hashem. O sea que la persona que dispone en su corazón bendecir la obra de Hashem, ¿verdad?, porque está agradecido de recibir la Torah, Baruch Hashem, es lo que dice: de todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Baruch Hashem. Entonces, este estudio de Torah nosotros lo hacemos como siempre para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de su familia en Francia y Marruecos, en especial para el cabot del rabino David Pinto, Baruch Hashem, que Hashem lo tenga mucho sejut, Baruch Hashem. Y hacemos esto también para Refuah Shlemat
de todo a Israel. Que Hashem tenga misericordia sobre nuestro pueblo en todo el mundo, que traiga paz, que traiga vida y que traiga sanidad. Baruch Hashem. Entonces, hablamos de que al comienzo de la parashá, que se refiere a la construcción del Mishkan, ¿verdad? Encontramos nosotros un versículo en el cual Hashem le ordena a Israel tomar una porción separada para Hashem, ¿verdad? El Creador nos pide que cada uno lleve una trumá. ¿Qué significa trumá? Una donación, para que de esta manera se nos considere como si lo hubiéramos ayudado a construir el Mishkan. Hoy nosotros no tenemos templo, no tenemos un lugar, ¿verdad?, donde poder llevar la trumá, Baruch Hashem, pero sabemos que hay hombres de Hashem en todo el mundo que están dedicándose al estudio de la Torah. Hay sinagogas que están abiertas para ofrecer el servicio, Baruch Hashem, de enseñar Torah, y estas son consideradas como si fueran este Mishkan y este lugar donde Hashem está enseñando su palabra, Baruch Hashem. Entonces, el Baal HaTurim explica que está escrito, dice, habla a los hijos de Israel con el sentido de pedir y convencerlos, tal como hablen al corazón de Jerusalén, Baruch Hashem. Entonces, Isaías capítulo 40, versículo 2, o sea, Isaías 42, y la razón dice es para que el pueblo de Israel deseara donar para el Mishkan, era necesario hablarles con suavidad, ¿verdad? Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué el Creador de todo lo existente necesitaba un favor de los hijos de Israel? ¿Acaso no podía hacerlo todo por sí mismo? ¿Verdad? Porque está escrito, míos son la plata y el oro, dijo Hashem, ¿verdad? Entonces, en Haggai, capítulo 2, versículo 8, y también está escrito, ¿verdad? Dice, de mi mano te lo he dado. Entonces, está el Divrei Hayamim 1, capítulo 29, 14, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, queda claro que Hashem mismo podría haberle revelado a Moshe un gran tesoro o una mina de diamantes y de oro, y de esa manera no habría estado supeditado a las donaciones, a las trumas, ¿verdad?, de los hijos de Israel. Entonces vemos lo ocurrido con Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿verdad?, de bendita memoria, cuando varios de sus alumnos dejaron la yeshiva y salieron a buscar una buena manutención, salieron a buscar dinero. Después de un tiempo, estos alumnos regresaron con valijas repletas de plata y oro. Entonces, cuando Rabí Shimon vio que los otros alumnos comenzaban a prestarles atención, él decidió enseñarles una lección. ¿Cuál fue la lección esta? ¿Qué hizo el Rab Shimon para que ellos entraran en razón? Los llevó a todos a un valle, ¿verdad?, y dijo unas palabras, y enseguida el valle se llenó de perlas y piedras preciosas. Entonces todos comenzaron a recolectar rápidamente las piedras, llenando los bolsillos y los bolsos. Pero cuando terminaron de recolectar, Rabbi Shimon les dijo, pueden recolectar todo lo que quieran, pero deben saber que es a cuenta de sus buenos actos, y que en vez de recibir el pago en el Olam Haba, en el mundo venidero, lo estarán recibiendo en este mundo. Al oír esto, los talmidim, de inmediato los alumnos dejaron todas las piedras preciosas y no se llevaron nada de ese valle, como está escrito en Shemot Rabbah, capítulo 52, 3. Entonces, ante esta historia, ¿verdad?, se profundiza nuestra pregunta. Si un ser de carne y hueso como Rabbi Shimon pudo llenar un valle con piedras preciosas mediante el aliento de su boca, obviamente que Hashem, que es el rey del mundo, puede crear algo de la nada, ¿verdad?, y crear oro y materiales, así que no necesitaría de ninguna manera al hombre para la construcción de su Mishkan. Entonces, ¿qué necesidad tenía Hashem de hablar con suavidad para que el pueblo de Israel deseara
donar materiales para el Mizcán. Entonces vamos a explicar esto, ¿verdad? Y vamos a relatar algo que ocurrió para que sirva de ejemplo para compararlo, ¿verdad? Entonces, en una oportunidad dice que al rabino David Tinto vino a verle una persona llorando y suspirando debido a su mala suerte. Y se dice que esta persona le contó que su hija tenía problemas de Shalom Bayit, o sea, tenía problemas de estar en paz en su propia casa. O sea, que había problemas dentro de su casa con su familia, totalmente. Y que su yerno incluso la golpeaba. Y explicó esta realidad diciendo que a pesar de haber elegido a su yerno, siendo una persona completamente pobre y desposeída, él le dio dinero, lo ayudó a abrir un comercio e incluso le otorgó una gran dote con todo lo necesario. Y a pesar de toda la bondad que recibió, cuando el yerno se enojaba, olvidaba todo el bien que había recibido y le faltaba el respeto a su hija. Entonces le preguntó a esta persona por qué había invertido tanto en ese yerno que no valoraba lo que recibía. Entonces le respondió que él deseaba que valorara sus actos y que en consecuencia se comportara correctamente con su hija. Pero ahora todos sus sueños se habían hecho trizas, ¿verdad? Al oír esto, el rabino enseguida se preguntó por qué ese negocio no había resultado. Entonces dice, me parece que la respuesta es que el yerno se sentía como un empleado que de manera natural deseaba trabajar lo menos posible, como está escrito en el Tratado de Gitín 13a. El esclavo, escuche bien, desea liberarse de su trabajo lo antes posible, pero en cambio, si el yerno hubiera sido un socio del suegro, ¿verdad? Y todas las ganancias se hubieran compartido entre ellos de manera similar, entonces el negocio no habría fracasado. Entonces, al llegar a esta conclusión, el rabino le propuso a esta persona que actuara de esa manera y la bendijo el rabino a esta persona para que la paz volviera a reinar en el hogar de su hija. Entonces, mi querido Talmidín, a partir de este hecho, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender que la naturaleza del mundo es que el socio sienta mayor responsabilidad que el empleado respecto al negocio, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos decir, con relación al tema de la parashá, que Hashem quería convertirnos, escuche bien, Talmidín, quería convertirnos en socios activos e importantes de la construcción del Mizcán. Qué hermoso, ¿verdad? Y por ello nos pidió que donáramos de nuestras posesiones para este propósito, para que de esa manera tuviéramos parte en la construcción y fuéramos socios suyos y entonces sintiéramos que nosotros mismos provocamos que la presencia divina venga a residir entre nosotros. Además, podemos decir que otra consecuencia de la partición en la construcción del tabernáculo del Mizcán es tal como dijeron nuestros sabios en el Tratado de Berajot 55a. ¿Qué decía? Que Betzalel, acuérdense ustedes, era un niño de 13 años que llamó Hashem para la construcción del Mizcán, ¿verdad? Y Betzalel significa el que habita en la casa de él, ¿verdad? El que habita bajo la sombra en la casa de él, o el que habita bajo la sombra de él, Baruch Hashem. Entonces, dice que Betzalel unía los nombres de Hashem, imagínense ustedes, un niño de 13 años, ¿verdad? Con los cuales había sido creado el mundo, los unía, los permutaba, los nombres del Creador, con los cuales Hashem había hecho posible esta realidad. Entonces, y construía a partir de eso, ¿verdad? Construía al Mizcán con ellos, Baruch Hashem. Y la explicación es que, como es sabido y dice en el Santo Zohar, segunda parte 161b,
que Hashem observó la Torá y con ella creó el mundo. La Torá no es simplemente un libro. La Torá tiene los nombres divinos de Hashem, con el cual creó todas las cosas. Entonces, toda la Torá, ¿qué está hecha? ¿De qué está hecha? Está hecha de los nombres divinos, como dice el Santo Zohar, segunda parte, 90b. Entonces debemos saber que antes de la creación, la Torá no era tal como hoy en día, ¿verdad? Misbot y leyes, sino que estaba repleta de los nombres de Hashem. Y cuando Hashem decidió crear el mundo, separó y ordenó cada cosa en su lugar de acuerdo con el futuro mandamiento que sería escrito en la Torá, como dice la introducción del Rambam a la Torá, ¿verdad? Que dice, a modo de ejemplo, y podemos traer el precepto de no ararán juntos el toro con el burro, ¿verdad? Eso está en Devarim 22:10. Entonces, ¿qué hizo entonces Hashem? Él creó el toro y él mismo creó el burro para que se cumpliera el mandato de no ararán, y así con todas las cosas. De esta manera, ¿verdad? Cuando Betzalel construyó el tabernáculo de acuerdo con los nombres sagrados de Hashem, con los cuales había sido creado el mundo, de cierta manera redujo al mundo convirtiéndolo en un microcosmo, ¿verdad? Entonces, cuando el pueblo de Israel, escuche bien al Midim, llevó sus donaciones para el Mizkan, se convirtió en socio de la creación del microcosmos. Entonces, por eso dijeron nuestros sabios en el Tratado de Shabbat 119b, que todo el que dice y se concluyó la creación de los cielos y la tierra, se convierte en socio de Hashem en el acto de la creación. Y también está escrito en Nedarim 32a, que todo el que se dedica al estudio de la Torá mantiene al mundo para que éste no se destruya, como está escrito en Yirmiyahu, capítulo 33:25, que dice, ¿acaso no creé el día y la noche y no coloqué las leyes del cielo y de la tierra? Pero el beneficio fundamental de haber sido socios de Hashem en la construcción del Mizkan y en cierta medida en la creación del mundo es que si elevamos nuestros actos, mis queridos talmidim, si corregimos nuestras midot, si elevamos todo lo que hacemos para honrar, para hacer Kiddush Hashem, para santificar el nombre de Hashem, entonces nuestros actos nos elevarán a nosotros mismos. Y si corrompemos, entonces lo contrario, nuestros actos, ¿verdad? Hacemos Hilul Hashem, ¿verdad? Lo contrario. Entonces, dañamos todo lo que está en nosotros, nos dañamos nosotros mismos y todo el mundo se corrompe a causa de nuestras malas midot, de nuestros malos actos, tal como está escrito en Coelet, capítulo 7, versículo 13, considera la obra de Hashem. ¿Por qué? Porque ¿quién puede enderezar lo que él ha torcido? Entonces dicen los sabios en Coelet Rabá, capítulo 7, 13, que cuando Hashem creó a Adam Harrison, le mostró todos los árboles del Gan Eden y le dijo, mira qué agradables y bellos son mis actos y todo lo creé, lo hice para ti. Ten cuidado de no corromper ni destruir mi mundo. Ten cuidado de no corromper ni destruir mi mundo. Todo acto, mis queridos amigos, que hace para bien o para lo contrario, tiene la fuerza de cambiar el mundo para bien o para mal, o de corromperlo.
Entonces Adán entendió el mensaje, ¿verdad? El mensaje, y supo que un socio no daña su propio negocio. Un socio no viene a quebrar y a dañar el negocio porque él se está beneficiando de todo lo que está sucediendo, de todas las ganancias que están haciendo, ¿verdad? Entonces, sino que debe esforzarse más allá de sus posibilidades y de sus fuerzas naturales. ¿Para qué? Para que esa sociedad tenga éxito y de esta manera obtener grandes ganancias. Entonces también nosotros podemos preguntarnos cómo es posible que Hashem, que es como un fuego ardiente al cual es imposible apegarse y por lo tanto uno solo puede apegarse a sus cualidades, a sus midot, ¿verdad? ¿Cómo es posible que pueda llegar a habitar, ¿verdad?, en la parte, ¿verdad?, que Él creó y sopló de su espíritu en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puede habitar ese espíritu de Él en nosotros, Baruch Hashem, dentro de cada persona del pueblo de Israel? Como dice el Nefesh Hachaim, el Nefesh de vida. 1.4 dice Nefesh Hachaim. Esto lo dice en el capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿quién es el hombre en quien Hashem habitará? Solamente carne y hueso que proviene de una gota maloliente y que si lo colocamos cerca del fuego, su cuerpo enseguida se enciende. ¿Cómo es posible entonces que Hashem, cuya gloria llena toda la tierra, se contraiga tanto como para que su gloria pueda residir dentro de una simple persona? Entonces tenemos que saber que en el momento en el cual Hashem creó a Adán, Él juntó polvo de todos los puntos de la tierra. Eso está en Sanedrín 38a. Y dice, y lo creó con sus propias manos. Entonces, cada miembro que creó equivale a una misbah, pero una misbah positiva. Y cada tendón equivale a una misbah negativa. Entonces, de esta manera la persona está conformada por 248 miembros equivalentes a las 248 misbot positivas, como está en Makot 23b, y por 365 tendones equivalentes a las 365 misbot negativas. Al culminar con esta creación, Hashem le insufló un alma viva de los mundos más elevados. Entonces vemos de esta manera que, de acuerdo a la raíz misma de su creación, el hombre es como un libro de la Torah, preparado y dispuesto para que la presencia divina resida en él de acuerdo con lo escrito. Y dice, y residiré en ellos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona se fortalece en el cumplimiento de las misbot y es cuidadosa de no transgredir las provisiones establecidas por la Torá, tiene el mérito de convertir a su cuerpo en una carroza para la presencia divina, purificándose, santificándose completamente. Entonces, por lo tanto, no implica ningún desprecio para Hashem residir en un cuerpo, e incluso la presencia divina se alegra de encontrarse en un cuerpo que se ha elevado, ¿verdad? Y que está repleto de Torah, la cual está conformada por los nombres divinos, como dice el Santo Zohar, segunda parte, 90. Entonces, de todo esto que se entiende que Hashem deseaba que fuéramos sus socios en el Mishkan, que simboliza al mundo, ¿verdad?, a manera de microcosmos, porque fue creado con los nombres divinos que conforman la Sagrada Torá. Por ello, la persona debe esforzarse en el cumplimiento de la misma con todas sus fuerzas y convertir a su cuerpo en un sitio adecuado para que resida la presencia divina. Y la persona debe ser también muy cuidadosa de no dejarse llevar por los pecados. Que Hashem no lo permita, Hasbe Shalom, Betzalila, para no provocar que se interrumpa la cercanía de Hashem, ¿verdad?, con uno.
que nosotros con Hashem, porque una misvá, mis queridos amigos, trae consigo otra misvá, y un pecado simplemente trae con él otro pecado más. Entonces sabemos, a partir de las palabras de nuestros sabios en Sanedrín 37a y el Avot de Rabbi Natán 31.3, que cada persona en el mundo, ¿verdad?, es un mundo. Cada persona es un mundo en sí misma. Y a través del hecho de ser socia en la construcción del tabernáculo del Mizcán, mediante la donación de sus riquezas, la persona expresa que no tiene ningún deseo por lo material, sino que todo su deseo es ser socia de la presencia divina. Y la prueba está en que santifica su plata y su oro para el Mizcán, para el tabernáculo. Entonces, convirtiéndonos de esta manera en algo espiritual al servicio de la Kedushá, de la santidad, y para que pueda residir allí la presencia divina. Entonces, así como la persona es socia en la construcción del Mizcán, del tabernáculo, ¿verdad? Así como es socia, así también debe dedicar sus riquezas para ayudar a mantener las yeshivot, ¿verdad? O sea, los lugares donde se está enseñando la Torah y las instituciones de Torah, Baruch Hashem, y de esta manera Hashem podrá residir cada vez más dentro de nosotros. Lo normal es que cuando la persona da sedaká, enseguida sienta como si le faltara algo en el bolsillo, ¿verdad? A pesar de que no es así, tal como está escrito en Ta'anit 9a. Dice, separarás el diezmo para enriquecerte. Eso está escrito en Ta'anit 9a. Separarás el diezmo, ¿pero para qué? Para enriquecerte. A pesar de esto, en una sociedad, cuando la persona necesita invertir, no siente que eso es una pérdida, porque sabe que esa inversión en el futuro le rendirá ganancias. Entonces, de esta manera, Hashem quiso transmitirle al pueblo de Israel que a través de sus donaciones para el Mizcán, ellos se convertirían en socios de la creación del mundo, y no solamente de eso, sino también de la Santa Torah. De manera que la recompensa que recibirían o que recibirán, ¿verdad?, por eso sería enorme y sumamente valiosa. Entonces, en la actualidad, nosotros no tenemos Mizcán, no tenemos un Beit HaMikdash, no tenemos un Beit HaMikdash, Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces, la persona cumple con su parte de la sociedad al mantener al mundo, ¿verdad?, y difundir la Torah, al donar para instituciones de Torah. Entonces, la persona debe sentir simjá, debe sentir alegría, ¿verdad?, inmensa al donar su dinero para estas causas. Si hay tristeza en el corazón, tiene que revisarse la persona, ¿verdad?, porque debe dar con alegría, porque sabe que está dando, porque está siendo socio de la misma creación de Hashem. Entonces, debe tener alegría porque ella está invirtiendo en su negocio y porque la recompensa que recibirá en el futuro no tiene ninguna medida, será sin medida. La Torah dice, tomen una porción separada para mí. ¿Y qué significa para mí? ¿Qué implica para mí? Implica de aquello que es mío. Eso está en Terumá 31b. Porque todo lo que el pueblo de Israel llevó era de Hashem. Todo lo que el pueblo dio era de Hashem. Al hombre no le pertenecía nada de eso, ¿verdad? Y por lo tanto no debían sentir una pérdida al entregarlo, porque todo lo que tiene hombre de este mundo bajo el cielo se lo ha dado Hashem. Entonces, tal como el siervo del rey no siente una falta al darle al rey aquello que le pertenece al rey mismo, entonces podemos decir que la palabra trumá, que significa donación, viene de la palabra itromemut, ¿verdad?, que significa elevación. Esto implica que cuando la persona logra dominar su yeser hará, su mala inclinación,
y elevar una donación a Hashem, a pesar de la inclinación natural que tiene la persona por cuidar para sí misma sus posesiones, entonces uno llega a una gran elevación en la Avodah Hashem, en el servicio al Creador. Entonces, de esta manera, mis queridos talmidim, podemos responder a nuestra pregunta respecto a por qué Hashem pidió el regalo del pueblo de Israel para la construcción del Mishkan, del tabernáculo. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que los bienes, en cierta manera, significan sangre, ¿verdad? Tal como se acostumbra a decir en el mundo. La persona trabaja en la vida y con ese trabajo come y la comida se convierte en sangre, ¿verdad? Entonces, fulano invirtió mucha sangre en ese negocio, invirtió mucho dinero en ese negocio que ganó con su sudor, ¿verdad? Y ese sudor derrochó energía, ¿verdad? Y la energía viene de la comida que se convierte en sangre. Si el hombre no come, no produce sangre y no puede moverse en este mundo, ¿verdad? Entonces, pero en verdad todos entienden que lo que invirtió esa persona fue mucho dinero, no fue sangre, ¿verdad? Pero invirtió mucho dinero, pero no tienen en cuenta de dónde viene este concepto. Por esta razón, Hashem quiso que el pueblo de Israel invirtiera sus riquezas, o sea, su sangre en el Mishkan, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñarnos que para ser siervos de Hashem, a veces es necesario entregar el alma que representa la sangre. De la misma manera, la persona debe estar dispuesta a perder todas sus posesiones y riquezas con tal de no dañar la voluntad divina. Mire, en nuestra generación, antes de la difícil situación de las yeshivot que tenemos en el mundo y las instituciones del Torah, que cada persona dice que está obligada a entregar su alma para reforzar estas instituciones, ¿verdad? Todo hombre, porque ellas representan ¿qué? Representan el Mishkan. Vamos a decir, un Mishkan en miniatura. Y entonces toda persona está obligada, ¿verdad?, a ser socia de Hashem en este mundo. Y la única manera de hacerlo son estas yeshivot y estos programas de enseñanza de Torah para poder llegar a las almas y poder invertir en este negocio, que es el mejor negocio de todos. Baruch Hashem. Entonces, ellas representan al Mishkan en miniatura y también para ello es necesario que el pueblo de Israel, que nosotros que somos el pueblo de Israel, entreguemos también nuestra alma o nuestra sangre. Baruch Hashem. Agradezco mucho, mis queridos talmidim, por haberse conectado conmigo hoy. Y bueno, este es un mes de bendiciones grandes para todos. Les deseo lo mejor y los espero mañana para la segunda parte de la Parashá Trumah. Volvemos otra vez al estudio de Parashá Trumah. Estamos en la segunda parte de esta Parashá, Baruch Hashem. Hacemos siempre el estudio de una historia del Talmud, ¿verdad? Una anécdota del Talmud, y decimos que el rabino el rabí Nachman de Breslov, ¿verdad?, un día estaba mirando por su ventana y divisó a uno de sus discípulos corriendo por sus negocios. Él lo llamó y le dijo: dime, ¿has podido mirar aunque sea un ratito el cielo? Le dijo: no. Entonces mira por la ventana y dime lo que ves. Y este hombre le dijo: veo carretas, caballos y muchas personas que pasan. Dentro de varios decenios, dijo el rabino Nachman, dentro de varios decenios habrá aquí una feria, pero será diferente de la que estás viendo ahora, con otras carretas, otros caballos y otras personas. Ni tú ni yo estaremos allí. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué es lo que te preocupa tanto que solamente piensas en correr y no te tomas un tiempo para mirar el cielo? Hashem.
A veces no tenemos tiempo, ¿verdad? De detenernos un momento y observar la grandeza de Hashem. Entonces entramos nosotros a leer la Parashat Trumá en el Sefer Shemot 25, el 1 al 2, ¿verdad? Y habla el Sefer Shemot en español de esta manera y dice: el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen una porción separada. De todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Entonces Hashem, mis queridos amigos, se reveló ante Moshe Rabenu y le dijo que le pidiera al pueblo efectuar donaciones. ¿Para qué? Para la construcción del Mishkan. Y esto es muy llamativo nosotros porque sabemos que Hashem no tenía ninguna necesidad de recibir las donaciones del pueblo, ya que Hashem es el amo del universo y el director de la creación, y por lo tanto todos los materiales y todas las riquezas existentes le pertenecen a él. Entonces, ¿para qué Hashem necesitaba las donaciones de Israel, del pueblo de Israel? Entonces, también podemos pensar que el hecho de tener que pedirle al pueblo sus donaciones no era algo adecuado al honor divino. ¿Por qué? Porque salvando nosotros las diferencias, nunca se vio en toda la historia que un rey haya pedido a su pueblo que le donara oro, plata para construir su palacio, ¿verdad? Entonces, Hashem creó al mundo y por lo tanto es evidente que todos los materiales existentes en él le pertenecen. Podemos decir aún más, ciertos materiales que existen en el mundo fueron creados solamente con el propósito de servir a la construcción del Mishkan. Vamos a poner un ejemplo. El oro fue creado para la construcción del Mishkan y del templo, y solamente de manera secundaria la humanidad logró disfrutar de este material, ¿verdad? Pero debemos saber que en un principio el oro fue creado para la construcción del Mishkan, como dice Bereshit, Rabá 16:2. Y también existió un animal llamado el Tahash, ¿verdad?, cuya piel fue utilizada en el Mishkan y que desapareció del mundo cuando ya no fue necesaria su presencia, como dice Shabbat 28. Esto es prueba de que Hashem es quien dirige el mundo y por su nombre creó diversas cosas en el mundo de las cuales la humanidad disfruta de manera secundaria. Entonces, el reinado divino no es similar al reinado de un rey de carne y hueso, el cual posee riquezas personales, mientras que el pueblo no tiene ninguna posibilidad de ingresar a su palacio sin obtener previamente un permiso especial, e incluso cuando alguien obtiene permiso para ingresar al palacio, esto es por un lapso determinado y con ciertas reglas. Pero Hashem, con toda su misericordia, quiso darle participación al pueblo en la construcción del Mishkan para que ellos también se sintieran conectados con este y pudieran ingresar y realizar el servicio divino. Por lo tanto, el hecho de que el pueblo de Israel efectuara donaciones para la construcción del tabernáculo de acuerdo con los designios de sus corazones, abrió el camino para que pudieran participar en el quehacer del Mishkan, y no solamente, sino también ofrecer sacrificios, ¿verdad? Algo que no existe en el caso de un rey de carne y hueso, quien no le permite a las personas del pueblo ingresar a las habitaciones de sus palacios sin haber recibido un permiso especial. De hecho, la participación del pueblo en la construcción del Mishkan lo llevó a amar las mitzvot de Hashem y valorar el trabajo del Mishkan, porque ellos tuvieron parte en su construcción y de esta manera se sentían socios y responsables del mismo hacia Hashem. Entonces, con su gran sabiduría, Hashem provocó esa sensación de sociedad, ¿verdad?, en el mundo. ¿Para qué? Para incrementar de esa manera el respeto y la valoración hacia la casa de Hashem. Okay.
Entonces, el versículo 2 de Shemot 25, capítulo, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel y dice, y que tomen una porción separada para mí, de todo hombre cuyo corazón lo motive, tomarán mi porción separada. Entonces, respecto a este versículo, el Midrash, en Shemot Rabbah 33.1, dice que se relaciona con lo escrito en Mishlei, o capítulo 4, versículo 2, que dice, porque les doy una buena doctrina, dice, no abandonen mi Torah. Entonces Hashem les dijo al pueblo de Israel, les vendí mi Torah, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo mismo me vendí junto con ella, como está escrito, tomen una porción separada para mí, lo cual fue interpretado como si fuera a mí, es decir, ustedes me toman a mí. Entonces esto es similar a la historia del rey que tenía una única hija, ¿verdad? Y dice que otro rey la tomó por esposa y quiso llevarla a vivir a su reino. El rey del lugar le dijo, ella es mi única hija, no puedo separarme de ella. Tampoco puedo decirte que no te la lleves porque es tu esposa. Pero hazme un favor, en cada lugar que vayan, prepárame una habitación para que yo pueda vivir con ustedes, porque no puedo abandonar a mi hija. Esto mismo es lo que Hashem le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Le dice, les di la Torah, pero no puedo separarme de ella. Tampoco puedo decirles que no se la lleven, pero en cada lugar que vayan, prepárenme un lugar en el cual pueda residir como está escrito, ¿verdad? Así como está escrito, prepárenme un santuario. Entonces, estas palabras de nuestros sabios, vemos que estas palabras, vemos cuán difícil es para Hashem, ¿verdad?, la separación de la Torah, llegando a otorgarla como un regalo al pueblo de Israel. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición que se dedicaran a ella y que él viviría con ellos. O sea, tú te dedicas al estudio de la Torah y yo resido con ustedes. Así, por eso se dice que Hashem, la Torah y Am Israel son uno solo. Entonces, en el momento en el cual el pueblo de Israel no se dedica a la Torah, la presencia divina se aleja de ellos y también la Torah se aleja. Pero a pesar de que Hashem sigue teniendo misericordia de sus hijos, incluso cuando no tienen la Torah y les entrega de aquello que les pertenece, a pesar de que no lo merezcan, asusta pensar en la posibilidad de desconectarse de Hashem, aunque sea por un mínimo instante. Aquel que estudia Torah y me puede entender estas palabras ahora, ¿verdad? Y aquel que estudió Torah, que ahora está un poco alejado, también sabe lo que estoy hablando. Entonces, una vez dice el Rat Pinto que él visitó a una mujer que estaba enferma en el hospital, completamente rodeada de dispositivos médicos, y la vida de ella se mantenía de manera artificial y a través de un respirador. Entonces dice que obviamente sin ese respirador artificial la mujer no tenía ninguna posibilidad de seguir viviendo, porque necesitaba ese respirador para poder vivir, ¿verdad? Al ver esto, dice el rabino, que pensó que a pesar de que él estaba repleto de pecados, ¿verdad?, así como nosotros también, Hashem no desconecta nuestra vida de él, sino que sigue manteniendo nuestro cuerpo con vida. Para entender con más profundidad la enorme bondad que el Creador realiza con nosotros, vamos a imaginarnos nosotros a un hombre, ¿verdad?, que vive en la luna, que es un lugar en el cual no tiene aire para respirar, y obviamente esa persona necesitará mucho aire artificial para poder seguir viviendo, porque de otra manera no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo, de seguir existiendo. Entonces Hashem, con su enorme misericordia, nos otorga a nosotros aire para respirar en este mundo, a pesar de que no siempre nosotros lo merecemos.
Y gracias a la bondad divina, nosotros podemos respirar ese aire de manera vital, ¿verdad? Y gratuita. Y también el corazón late de manera natural, sin ayuda de ninguna máquina. Y a partir de cosas aparentemente tan sencillas y obvias como esta, ¿verdad? Es que debemos aprender nosotros a ser agradecidos con el Creador por todo el bien que nos brinda cada día y cada hora de nuestras vidas, permitiéndole habitar con nosotros en la tienda de la Torah. Leemos el Sefer Torah en el Shemot, capítulo 25, versículo 3, y dice, el Sefer Torah en español: esta es la porción separada que tomarán de ellos, oro, plata y cobre. Entonces vamos a explicar este versículo teniendo en cuenta los aspectos profundos y ocultos de la Torah. La palabra esta, que significa besov, ¿verdad?, simboliza a la sagrada Torah, sobre la cual fue dicho en Devarim 4:44, esta es la Torah. O sea, Besov HaTorah. Besov HaTorah. Esta es la Torah. Si reordenamos las letras de la palabra Hatrumá, o sea, la porción separada, ¿verdad?, obtenemos la palabra Mentorah, porque la Torah fue entregada en 40 días y 40 noches. Entonces, 40 es el valor numérico de la letra Mem. Y también podemos reordenar las letras y obtener Men Hei Torah, ¿verdad? Y el valor numérico de las letras Men Hei es equivalente al valor de la letra de la palabra Adam, que es hombre. Entonces, para que el hombre sepa que la Torah que fue entregada en 40 días y 40 noches puede habitar en él solamente si él saca de sí mismo el oro, la plata y el cobre. Vamos a hacer. Entonces, a continuación en hebreo sigue la palabra asher, o sea, que, ¿verdad? Si invertimos sus letras, se forma la palabra rosh, que significa cabeza. ¿Y esto qué nos enseña? Nos enseña que la persona debe sacar de su cabeza el deseo por el dinero y las riquezas, y solamente entonces tendrá el mérito de que la Torah resida y exista en ella. Baruch Hashem. Entonces, leemos el Sefer Torah en el capítulo 25, versículo 3 y capítulo 25, versículo 8, y dice, esta es la porción separada que tomarán de ellos, oro, plata y cobre, y dice el versículo 8, y me harán un Mizkan y residiré en ellos. Entonces, ¿qué dijeron nuestros sabios? Nuestros sabios dijeron en el Nefesh HaChaim 1:4, el nombre del Midrash respecto y residiré en ellos, y residiré en ellos, que no está escrito, y residiré en él. La explicación de esto es que las palabras de la Torah vienen a enseñarnos que cada persona debe convertirse a sí misma en un recipiente en el cual pueda posarse la presencia divina como si fuera un Mizkan en miniatura. Y esto se logra al transformar lo espiritual en, ¿verdad?, lo material, perdón, en espiritual. Se logra al transformar lo material en espiritual, la vestimenta, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la naturaleza, es difícil que la persona pueda sacarse de encima la vestimenta material y colocarse una vestimenta espiritual. Pero el secreto y la base de esto, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra en las palabras del sagrado Zohar, segunda parte, capítulo 2, versículo 2, que dice que todas las palabras de la Torah son como un libro de consejos que tienen la fuerza de purificar lo material y lo vano del hombre, elevándolo, ¿verdad?, y santificándolo. Entonces, cuando dice, esta es la porción separada, que dice Besov HaTrumá, la primera letra va
alude al hombre que fue creado el sexto día, ¿verdad? Y el valor numérico de la letra Vav es 6. Y si reacomodamos las letras de la palabra Trumá, obtenemos Toramen, ¿verdad? Para enseñarnos que la Torá fue entregada en 40 días y 40 noches y que está diseñada a medida del hombre que fue creado el sexto día y tiene el potencial de elevar a la persona hacia las mayores alturas hasta tal punto de anular toda su parte material y convertir a su cuerpo en un mizcán, en un tabernáculo que pueda residir allí la presencia divina. Entonces el versículo sigue diciendo que tomarán de ellos oro, plata y cobre. De acuerdo con la visión profunda de la Torá, podemos decir que solamente es posible cuando la persona toma de sí misma oro y plata y se separa completamente de ellos. Es decir, que los toma con la idea de convertirlos en una carroza para transportar a la presencia divina dentro de su cuerpo, porque lo material y las vanidades mundanas por sí solo alejan a la persona de la presencia divina. El libro de Shemot, capítulo 25, 8, lo dice, y me harán un Mizcán y residiré en ellos. El Mizcán en el desierto, ¿verdad? Fue construido ¿por quién? Por un niño de 13 años llamado Betzalel, que significa el que habita la sombra del Creador, y Moshe Rabenu fue quien lo armó cuando Betzalel terminó su tarea, y dicen nuestros sabios en el Yakush Shimoni Shemot 4:17 y el Tanjumá Pikudei 11, que todo el Mizcán se armó de manera milagrosa. ¿Usted puede creer esto? Es algo impresionante, porque fue incorporado, se fue incorporando, ¿verdad? A través de una cadena de nombres divinos con los cuales había sido creado el mundo. Eso está en Berajot 55 años. Entonces todo el Mizcán estaba compuesto por 48 tablas y era sumamente pesado, por lo que el hecho de que Moshe Rabenu haya logrado armarlo cuando Betzalel terminó de construirlo es un milagro revelado, ya que de acuerdo con las leyes naturales ningún ser humano podría tener las fuerzas necesarias para armarlo por sí mismo, ¿verdad? Entonces el Mizcán es paralelo a las tres cosas por las cuales se mantiene, ¿verdad?, la existencia del mundo. ¿Cuáles son estas tres cosas? La Abodá Hashem, ¿verdad? La Torá primeramente, ¿no? Hashem. La Abodá Hashem, Abodá es servicio y Hashem es el creador, el servicio al creador, ¿verdad? Y los Gemilus Hasidim, ¿cuáles son? Los actos de bondad, ¿verdad? Entonces, la Torá, de manera paralela al Sefer Torá que se encontraba dentro del arca que está situada en el Mizcán, ¿verdad? La Abodá Hashem, o el trabajo al Creador, de manera paralela al servicio de los sacrificios, ¿verdad? Y los Gemilut Hasidim, que son los actos de bondad, de manera paralela a la tabla principal que unía todas las otras tablas del Mizcán, la cual estaba construida del árbol de tamarisco, que es Eshel, ¿verdad?, que había plantado Abraham Avinu para cumplir con la mitzvah de recibir invitados. Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis queridos amigos? ¿Verdad? Que si el Mizcán era destruido, eso podía significar una tragedia para el mundo, puesto que el Mizcán había sido construido a través de un conjunto de nombres divinos, los mismos con los cuales había sido creado el mundo, y por ello se consideraba paralelo a las tres cosas sobre las cuales se mantiene la existencia del mundo. De esta manera, Hashem quiso despertar el corazón del pueblo de Israel respecto a cuán cuidadoso deben ser en el estudio de la Torá, en el cumplimiento de sus mitzvot. ¿Para qué? Para que Hashem no lo permita, no vaya a destruirse el Mizcán y junto con él todo el mundo. Nosotros que vivimos en una generación en la cual no tenemos Mizcán ni Beis Hamikdash, debemos aprender, ¿verdad?, y rezar pidiendo que el Beis Hamikdash sea reconstruido prontamente,
¿Para qué? Para que los nombres divinos puedan regresar completos y residir en este mundo, en el mundo. Entonces, el Mikdash y los templos fueron destruidos y sin embargo la persona sigue existiendo en este mundo. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo muy importante. ¿Y qué es esto tan importante? Que el hombre es la corona de la creación y es más importante para Hashem que todos los santuarios juntos. Y la prueba está en que Hashem destruyó el Mishkan, en el cual había una concentración de sus nombres, y también destruyó los templos. Pero la eternidad de Israel sigue existiendo. Am Israel Hay, Hashem, y dándole existencia a través de Am Israel, se da existencia a este mundo, Hashem, ¿verdad? Y de hecho, el hombre es el Mishkan mismo. Tal como fue dicho, me harán un santuario y habitaré en ellos, como ya vimos, dijeron nuestros sabios en el Nefes Hajaim 1.4, en nombre del Midrash, que no dice en él, sino en ellos, ¿verdad? Es decir, en el pueblo de Israel, en Am Israel. Entonces, de esta manera, el pueblo de Israel es el Mishkan para la presencia divina, y a partir del Mishkan, la persona debe aprender cómo unir en sí misma la Torah, el servicio divino y los actos de bondad. Entonces leemos el Sefer Torah en español, Shemot 25, versículo 10 al 11, dice: harán un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. La recubrirás con oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás, y harás en ella una diadema de oro en verde. Entonces, dice el rabino Pinto, ¿verdad? El rabino David, dice que su antepasado, el Sadik Yesayahu Pinto, de bendita memoria, escribió en su libro Keser Nihar sobre el arca del pacto y el secreto de los querubines que se encontraban sobre ella. Y dice el rabino que él recuerda que el arca estaba construida de oro puro, y dentro de ella había otra arca de madera, dentro de la cual había una tercera caja de oro, como dice el Tratado de Yomá 72b. Y dice que sobre el arca se encontraban los querubines con forma de ángeles, y esto tenía el propósito. ¿Cuál propósito era? Tenía el propósito de señalarle al ser humano que él tiene la posibilidad de llegar al grado de un ángel, tal como los querubines. Y tal como los querubines se encontraban hacia el arca, también el rostro de la persona, ¿verdad?, debe dirigirse hacia abajo para que no se enorgullezca su corazón. Y no es suficiente que sea de oro y bello por fuera, sino que también es necesaria la belleza interior, porque la persona debe ser coherente, ¿verdad?, entre lo que dice, ¿verdad?, o lo que promete, o lo que dice, y lo que verdaderamente siente en su corazón. ¿Para qué? Para que la persona no llegue a enorgullecerse. Le colocan adentro un arca de madera, implicando que finalmente morirá, Baruch Hashem, ¿verdad? Indicando, ¿verdad?, que al final de todo morirá y se pudrirá, tal como finalmente la persona será enterrada al terminar sus días en este mundo. Por lo tanto, decimos esta pregunta: ¿qué razón tiene para enorgullecerse? Los anillos pegados al arca representan a los Talmidei Jajamim, que están apegados a la Torah con todas sus fuerzas. Y las varas que transportan al arca representan ¿a quién? A quienes apoyan y mantienen a los sabios y al estudio de la Torah, porque sin ellos la Torah y quienes se dedican a ella no podrían existir. Entonces, la mesa implica que la persona debe confiar en Hashem, que tal como Hashem cuida el pan que se encuentra sobre esa mesa, ¿verdad?, desde una víspera de Shabbat hasta la siguiente víspera de Shabbat, para que se mantenga fresco y caliente, como dice el Tratado de Hagigá 26b, de la misma manera él cuida también
a su pueblo de todo mal y le otorga alimento, ¿verdad? Parnasá también, manutención. Hasta aquí, en resumen, las sagradas, ¿verdad?, palabras de lo que el rabino Yeshayahu, ¿verdad?, en su libro, Hexer Yihar, que habló sobre estas cosas, Yeshayahu. Hasta aquí el resumen que se hizo. Entonces podemos decir que después del Betaegel, del becerro de oro, el pueblo de Israel descendió espiritualmente y perdió emuná y bitajón, ¿verdad? ¿Qué es emuná y bitajón? Fe y confianza en el Creador. Perdió. Y por ello Hashem le ordenó construir la mesa en el Mizcán, ¿verdad? ¿Y qué representaba la mesa? La mesa representaba, ¿verdad?, la fe y la confianza, o sea, la emuná y el bitajón en Hashem respecto a la manutención. Además, el pueblo de Israel llegó a pensar que todo dependía de la fuerza de sus propias manos, hasta tal punto que no pudieron pensar que existiera la posibilidad de volver a elevarse y por lo tanto llegaron a un estado de absoluta desesperanza. Por ello Hashem les ordenó construir también el arca con los querubines que representan la fuerza que tiene la persona de llegar al nivel de los ángeles si se anula y se somete a sí misma a todo lo que Hashem dice en su Torah. Entonces, leemos el Sefer Torah en el libro Shemot, capítulo 25, versículo 14, y dice: meterás las varas en los anillos que están en los lados del arca para portar el arca con ellos. Entonces dicen los sabios, nuestros sabios en Horayot 13a, que si hay que elegir entre un maser, entre un manser, un hombre manser es un bastardo, ¿verdad? Que es, si hay que elegir entre un manser, que es Talmid Jajam, y un Kohen Gadol, que es un ignorante de la Torah, se debe honrar más al manser, que es sabio debido a la Torah que posee. Este pensamiento nos hace temblar a nosotros, ¿verdad? Es increíble que la Torah nos ordene honrar más a un manser que a un Kohen Gadol, a pesar de que este sea un ignorante de la Torah, ya que el Kohen es quien expía los pecados de Am Israel. Entonces, a partir de esto debemos aprender cuánto hay que honrar a una persona que es sabia en la Torah. Sabemos que Shammai y Abtalión especialmente esperaban a que el Kohen Gadol saliera del Kodesh HaKodashim para honrarlo. Y cuando salían, todo el pueblo se alegraba de verlo salir vivo del Kodesh HaKodashim, pero enseguida después todos se iban detrás de Shammai y Abtalión a sus casas. ¿Por qué? Porque el Kohen Gadol era un ignorante, como está escrito en el Tratado de Yomás, el 71b. Eso está escrito ahí. Entonces podemos explicar estas palabras de nuestros sabios diciendo que el objetivo del Tzaddik es ser un Talmid Jajam y santificarse tal como el Kodesh HaKodashim a cada instante de su vida y no solamente una vez por año, en Yom HaKippurim. Por otra parte, el Kohen Gadol, que no era sabio, se elevaba una sola vez al año en el día de Yom HaKippurim, pero no tenía el mérito de lograr tener cierta conciencia y elevación espiritual interior durante el resto del año. Y por eso, ¿verdad?, el manser, que es un Talmid Jajam, debe ser honrado más que un Kohen Gadol ignorante. Entonces, este Kohen Gadol solo sostiene las varas del arca desde el exterior y no está arraigado a la Torah, simbolizada ella por el arca, ¿verdad?, que es llamada el arca del testimonio debido a las tablas que se encuentran dentro de ella. Pero en cambio, el manser, que es Talmid Jajam, no se conformó con sostener a la Torah desde afuera, es decir, los conceptos exteriores de la Torah, sino que se esforzó por penetrar en la esencia misma de la Torah.
tal como el arca del testimonio, y por eso tiene el mérito de ser honrado a pesar de su origen poco decoroso, debido al honor de la Torá que posee. Baruch Hashem. Mis queridos talmidín, agradezco mucho haber estado estudiando Torá conmigo. Los espero el jueves para estudiar Sharei Haminot para las correcciones de las cualidades. Espero que este mes sea de mucha alegría, mucha parada Torá, muchas bendiciones grandes y que logren vencer a todos sus enemigos, Baruch Hashem, en el día del ayuno de Purim, que viene el ayuno de Esther, ¿verdad? Viene siendo el día 13, que cae el día 25 de febrero, el día 13 de Adar, y ya casi es el ayuno de Esther. Entonces, y Purim, lo que es la fiesta de Purim, comienza el día 14, un día después. Ok, mis queridos talmidín, hasta pronto.